Estamos acostumbrados a que cuando hablamos de pseudociencia nos referimos a una serie de disciplinas muy frecuentes en la cultura contemporánea e históricamente que carecen de fundamento científico, de pruebas empíricas que respalden lo que hacen. En realidad, cuando hacemos este tipo de acusaciones, nos comportamos de alguna manera como border patrol, guardianes de la frontera. Delimitamos lo que es científico de aquello que no lo es. Pero esas fronteras son más porosas de lo que solemos imaginar. Hay pseudociencia a ambos lados de estos criterios de demarcación y por otro lado, deberíamos definir concretamente qué hacemos los médicos. Decía Ítalo Calvino en El varón rampante, si levantas un muro, piensa en lo que queda afuera. A veces resulta sorprendente leer en publicaciones periódicas o incluso en publicaciones científicas la afirmación de no hay acuerdo entre científicos, como si esto fuera sorprendente, pero es precisamente la ciencia el espacio para no estar de acuerdo y para buscar las pruebas que afirmen o refuten las conjeturas de cada uno. El consenso ni las verdades rotundas e indiscutibles tienen nada que ver con la ciencia. Afirmar lo contrario es pseudociencia dentro de la ciencia. Toda forma de falsa precisión es pseudociencia. Pero no es la única forma. En muchos casos, en la bibliografía científica, los datos son verdaderos, pero la forma en que son manipulados, retorciendo su significación hasta poder confirmar la hipótesis del trabajo en cuestión, es pseudocientífica. Es conveniente recordar que al menos en el ámbito de la medicina, el objeto de la medicina no es la significación estadística, sino la relevancia clínica. Otra forma de pseudociencia dentro de la ciencia es mostrar meras correlaciones estadísticas con un lenguaje y una narrativa de causalidad. Como todos saben, correlación no implica causalidad. Es por eso que investigadores muy importantes como John Ioannidis afirman que la mayoría de los trabajos publicados son falsos, o Glasziou y Ian Chalmers afirman también que la mayoría del gasto que se invierte en investigación es un desperdicio, porque el único propósito, en muchos casos, desde ya que no en todos, es el mantener a los grupos de investigación dentro de un ecosistema en el que tienen que sobrevivir. La producción y la publicación de trabajos científicos en ese nicho ecológico de conocimiento que denominamos ciencia usa la investigación como commodity. Es una forma de sobrevivir en un ambiente que reclama publicar trabajos como única forma de subsistir. Pero los científicos también habitan la misma cultura que todos y, por ejemplo, muchos de ellos sueñan con dar una TED Conference, esa forma de Woodstock de la decadencia intelectual. En este caso, la ciencia se acerca mucho al mundo de las celebrities, o sueñan, por ejemplo, en convertirse en divulgadores y en hacer funciones de stand-up del conocimiento científico, otra vez constituyéndose en celebrities. Todas estas aspiraciones son legítimas, pero en algunos casos estimulan la producción de un conocimiento pseudocientífico. Muchos tienen libros que difundir y utilizan el conocimiento científico y la producción de trabajos
para respaldar campañas promocionales de sus productos. Y tal vez el peor de los casos, el menos legítimo de todos, es aquel en el cual los científicos utilizan su legitimación social, el prestigio que socialmente da pertenecer al mundo de la ciencia, para legitimar productos comerciales francamente contrarios a la salud. Hay muchos casos, se ven todos los días. Por ejemplo, hace pocos días se publica en una revista inglesa que deshabilitando un gen en ratones se puede comer todo lo que uno quiera sin ganar peso. Esto es pseudociencia por muchos motivos, porque traslada tácitamente a los humanos un fenómeno de animales de experimentación, y por otro lado, porque propone tácitamente la idea de que los humanos queremos comer todo lo que sea posible sin ganar peso, lo que legitima un sistema de hiperfagia consumista que es responsable de muchas de las patologías del presente. Esto es pseudociencia dentro de la ciencia. Los intereses, por supuesto, son una de las formas más abominables de la pseudociencia dentro de la ciencia. Y como decía el gran escritor americano Upton Sinclair, es difícil que un hombre comprenda algunas cosas cuando su salario depende de no entenderlas. Poner el conocimiento científico al servicio de intereses comerciales suele comportarse como Upton Sinclair describe en este libro, y entonces también es pseudociencia dentro de la ciencia. Pero avancemos un poquito más. El sabio Mario Bunge, filósofo de la ciencia, en alguno de sus libros se hace una pregunta: ¿qué es la verdad? Y distingue tres conceptos diferentes, pero que suelen confundirse. En primer lugar, afirma que la verdad es un concepto semántico, es decir, se refiere a las proposiciones, a lo que se dice. Otro concepto es la plausibilidad, que es un concepto no seológico. Se refiere a que algo sea o no posible de acuerdo a las leyes de la naturaleza. Esto desde ya no quiere decir que lo que se afirme sea verdad, simplemente que es posible. Y el más importante es el tercer concepto, que es el de credibilidad, que según afirma Bunge, es un concepto estrictamente psicológico. Es decir, podemos leer afirmaciones que son plausibles, que son creíbles, pero que no son verdaderas. Hay que distinguir en principio un hecho de las proposiciones que lo describen. Un hecho puede ser real o imaginario, pero ni verdadero ni falso. Verdadero o falso es lo que se afirma sobre el hecho. Un dato no es un hecho. Y la ciencia hace mucho tiempo que ya no se define como un conocimiento cierto e indudable, la episteme, sino como una opinión justificable con datos y contrastaciones empíricas. El conocimiento rotundo e indiscutible es ajeno a la ciencia, es pseudociencia. Pero veamos qué ocurre en la época de la posverdad en la que nos ha tocado vivir. ¿Cómo caemos en engaños pseudocientíficos? Uno de los mecanismos posibles es que equiparamos veracidad con la intensidad emocional que nos produce una afirmación. Es un grave error que nos hace vulnerables a la manipulación.
Las emociones nos informan qué sentimos nosotros, no cuán verdadero es aquello que se afirma. La credibilidad no es un argumento acerca de la verdad. La credibilidad es emocional, la verdad es un constructo semántico. Es pseudociencia, no solo la orinoterapia o el reiki, también es pseudociencia dentro de la ciencia, toda práctica que ignora u oculta la incertidumbre, es decir, cualquier forma de falsa precisión. Esto es especialmente importante en la medicina, ya que los estudios controlados y randomizados experimentales que se realizan en ámbitos de la investigación científica controlan las variables, limpian de confundidores los fenómenos que analizan, pero la medicina se realiza en un mundo complejo, sucio, ambiguo, polisémico y multicausal. Es allí donde se ejerce la práctica médica y no en los laboratorios de investigación. Trasladar el conocimiento de un ámbito al otro, eso se llama medicina. Es conveniente recordar que por razones evolutivas muy conocidas, la razón humana en general está sesgada, ahorra energía cognitiva. Está sesgada porque busca constantemente razones para confirmar su propio punto de vista, sus intuiciones. Ahorra energía porque hacemos muy poco esfuerzo para evaluar la calidad de los argumentos que producimos nosotros. Nuestros propios argumentos los juzgamos livianamente. En cambio, exigimos muchas pruebas a los argumentos que producen otros. Hay razones biológicas para que así sea. Cuando encontramos argumentos que nos dan la razón, activamos nuestro circuito de recompensa. Tenemos una descarga de dopamina similar a la que produce el sexo o el chocolate. Nos reconforta, nos premia, pero sentimos pánico de perder esa recompensa tan placentera que nos da la certeza. Recordemos que la certeza es una emoción, no una cognición. Cuando algo desafía nuestras creencias, inmediatamente buscamos formas de neutralizarlo o de deformarlo para que no impugne nuestros prejuicios. Es conveniente conocer estas debilidades implícitas del razonamiento humano cuando abordamos el conocimiento científico. Es conveniente tenerlas presentes para no ejercer pseudociencia dentro de la ciencia. Detengámonos un momento a pensar qué ocurre en el ámbito de la medicina. Ciencia y pseudociencia en la medicina. Como primera afirmación, y que tal vez resulte incómoda para algunos de ustedes, nos gustaría decir que la medicina no es una ciencia. Su objeto no es el conocimiento, sino el padecimiento de las personas. La medicina no se propone encontrar leyes básicas de la naturaleza. Por el contrario, las utiliza para tratar enfermos. La medicina no es una ciencia básica como la biología. Tampoco es un arte como la poesía o la pintura. Es más bien una técnica como la ingeniería o la aviación. Pero no es una técnica artesanal, sino una técnica con fundamentos científicos. Las fuentes del conocimiento médico son científicas.
pero también son comunicacionales, emocionales, sociales, culturales o filosóficas. Todo eso constituye el background teórico de la medicina. Entre la tecnología y la ciencia básica, y en contacto permanente con el padecimiento humano, ese es el espacio de la medicina en el árbol del conocimiento. Pero, ¿cuál es el riesgo de considerar a la medicina como una ciencia? ¿Cuál sería el problema? Algunos autores recuerdan una fábula de Esopo. Érase una vez una cigarra que, enojada con la hormiga, botó al insecticida. Es decir, para que la medicina se convierta en una ciencia, debería despojarse de algunas de las cosas más importantes que la constituyen. Sería como tirar al bebé con el agua de la bañera, es decir, despojarla de muchas de sus aristas comunicacionales, humanas, intersubjetivas. La propia idea de que las evidencias hacen inútil a la experiencia es absurda. Hay evidencias de lo imprudente y peligrosa que resulta esta sustitución. Eliminar la experiencia a expensas de la evidencia, es decir, convertir a la medicina en un trabajo estandarizado, guiado por algoritmos, y ya frente a esta situación que se propone en muchos lugares del mundo, hay un movimiento muy grande de colegas preocupados por esto que dicen, basta. Las evidencias están al servicio de la medicina y no al revés. Toda forma de dogmatismo es pseudocientífica. Cada vez que la medicina ha intentado verse a sí misma como una ciencia, se convierte en una pseudociencia, porque apela o al reduccionismo molecular por abajo o al reduccionismo epidemiológico por arriba, es decir, intenta explicar el padecimiento de las personas apelando a las moléculas o a las poblaciones, pero entre ambos están las personas. Y allí donde están las personas está la medicina. La ciencia busca atenuar la incertidumbre, pero no negarla. De ninguna manera es científico barrer debajo de la alfombra la incertidumbre para apelar a una falsa sensación de certeza y de predicción. Eso es pseudociencia. No todo lo que se puede contar cuenta, es decir, hay muchos aspectos del padecimiento de las personas que no pueden transformarse en variables aritméticas, pero lamentablemente, muchas veces, cuando no se puede contar lo que importa, le damos importancia a lo que sí se puede contar y convertimos a la medicina en una sucesión de variables aritméticas a corregir. Se le asigna al dato cuantificado, glucemia, peso, presión arterial, un valor hiperbólico. Y los médicos nos convertimos en burócratas correctores de datos desviados. Pero vale la pena recordar que entender algo no es lo mismo que describirlo. La mera acumulación de datos acerca de un proceso lo describe y nos crea la ilusión de que lo entendemos, restringiéndolo a sus causas próximas, a las meras variables numéricas que lo describen. Pero la ciencia es una forma de comprender el mundo radicalmente antidogmática y es incierta y provisional, por lo tanto. Tenerle terror a la anécdota, al caso individual, a la emoción o a la narrativa de los pacientes es pseudociencia pura. La medicina se basa en la información científica puesta en el contexto del caso individual y nos llega a través de la anécdota,
de las emociones y de las narraciones de nuestros pacientes. ¿Qué pasa cuando adoptamos el dogmatismo pseudocientífico? Confundimos, como el hidalgo caballero, a los rebaños por ejércitos y ejercemos la medicina en un solo nivel, por ejemplo el molecular, convirtiéndonos en correctores de datos aritméticos, olvidando que el padecimiento humano ocupa diversos niveles, desde las moléculas hasta las comunidades donde nuestros pacientes viven. Uno podría preguntarse, ¿qué es una enfermedad? Y tal vez alguien pueda responder, una enfermedad es algo que padece una persona y que un médico es capaz de reconocer, como el doctor Laennec en la imagen que están viendo. Pero otro podría decirnos, no, la enfermedad es una cosa, algo que se puede medir, pesar, tocar, ver, es un objeto, está en la anatomía patológica, como en el famoso cuadro de Velázquez. Pero una tercera persona podría decirnos, no, están equivocados. Una enfermedad es el padecimiento que una persona siente. Encuentren ustedes signos o síntomas que la describan o datos en la anatomía patológica que la pongan en evidencia. Finalmente, ¿qué es una enfermedad? La medicina debe responder que una enfermedad es todo eso, son todas las dimensiones del padecimiento humano, desde la semiología, la patología, hasta el relato narrativo del sufrimiento de las personas. El padecimiento es multidimensional y por lo tanto la medicina no puede encerrarse en solo una de estas complejas dimensiones. Los seres humanos ocupan diversos niveles de organización, desde lo físico a lo social, y no pueden ser entendidos atendiendo a uno solo de esos niveles, dice el profesor Mario Bunge. La medicina no puede encerrarse a sí misma, confinada en uno solo de estos niveles donde se produce la enfermedad. Estudiar a un organismo aislado de su ambiente y desconociendo su historia es una aberración epistemológica, es decir, es pseudociencia. La medicina requiere hacerse cargo de todas las complejas dimensiones del padecimiento humano. Podríamos dar un ejemplo de la vida cotidiana como el siguiente. Un paciente se presenta en el consultorio, hacemos un diagnóstico y le decimos, señor, usted tiene la enfermedad de Lieberman. Como es lógico, el paciente nos va a preguntar, ¿y eso es grave, doctor? Y la única respuesta concreta debería ser, todavía no lo sabemos, señor Lieberman, porque cada enfermedad es una regla general aplicada a un caso particular. Es singular, es única. La medicina basada en evidencias, por lo tanto, es absolutamente imprescindible, pero al mismo tiempo es completamente insuficiente para cuidar de los pacientes. ¿Por qué con tanta frecuencia la medicina cae en considerarse a sí misma una ciencia y perder la dimensión de la complejidad del fenómeno que aborda? En algún momento uno podría pensar que hay razones evolutivas para que esto sea así, porque los seres humanos evolucionamos obligados a tomar decisiones sin la información completa, es decir, en escenarios de incertidumbre. Tendemos a creer entonces en las causas singulares, en las conductas intencionales, en el libre albedrío y en la culpa. Pero esto casi nunca sucede. Dice una famosa ley llamada de Brandolini que la cantidad de energía necesaria
para refutar una estupidez es muy superior a la necesaria para producirla. Y en la medicina esta ley se cumple con mucha frecuencia. La información que recibimos está guiada por algoritmos que seleccionan lo que nos resulta confortable. Refuerza de esta manera nuestros silos mentales, nos condena a nosotros mismos, nos impide aprender, funciona como una cámara de eco de nuestros prejuicios y limitaciones. El filtro de los algoritmos nos condena a nosotros mismos, a no progresar y a quedarnos estancados en un lugar autoconfirmatorio. Otra de las formas en las cuales la medicina se convierte en pseudocientífica es cuando se encierra en las causas proximales e ignora las causas distales, es decir, las causas de las causas, y considera a los mediadores, sustancias y moléculas como si fueran causas. Las causas proximales son las inmediatas previas al evento que estamos estudiando, pero las causas distales son aquellas causas alejadas, contextuales, situacionales, que le dan origen. Hoy la salud ya no puede definirse en términos de moléculas, sino en términos de adaptación al ambiente. Así, las causas sociales, bioquímicas, culturales, comunales, históricas y narrativas confluyen en el estado de salud o la enfermedad. Por ejemplo, este es un esquema de las eventuales causas múltiples y complejas que interaccionando entre sí generan el fenómeno emergente de la obesidad. O por ejemplo, estas son las posibles causas de los trastornos neuropsiquiátricos. Fíjense ustedes la enorme interacción entre múltiples factores, desde los niveles más sencillos, moleculares, hasta los niveles más amplios, sociales, comunales y ambientales. La fragmentación y la reducción del padecimiento humano a unas pocas causas inmediatas convierte a la medicina en algo parecido a lo de esta famosa fábula india, en la que cada uno de nosotros ve una pequeña porción de la realidad, la describe y cree que es la totalidad del fenómeno que tiene entre manos. Otra de las formas frecuentes de pseudociencia dentro de la ciencia es adoptar una versión ingenua de la causalidad biológica. Estamos instintivamente habituados a pensar en una causalidad lineal o secuencial, pero la clínica aborda fenómenos causados por redes complejas, con una causalidad que no es lineal, sino en paralelo. En medicina, un efecto no es la consecuencia directa de un estímulo en sí mismo, sino de sus múltiples interacciones con el ambiente, externo e interno, es decir, la causalidad clínica es sensible al contexto, no es prolija, lineal, uno a uno, sino múltiple, compleja e interactiva. El mundo, en el que la correspondencia entre una causa y un efecto es unívoca, es muy fácil de entender. Pero esa no es la clase de mundo en la que habitamos, ni en la que se desarrollan los fenómenos clínicos que a diario asistimos. Una de las consecuencias clínicas de pensar en una causalidad simple y lineal es que dejamos fuera del espectro de la medicina a una cantidad enorme de pacientes que presentan síntomas y en quienes nosotros no podemos encontrar daño. Esto es válido para el dolor, para la fatiga crónica o, por ejemplo, para algunos síndromes digestivos como el colon irritable. Se calcula que el 35% de los síntomas no encuentran una explicación médica y se suele afirmar que el problema está en el síntoma
y su desconexión con el daño. Pero es probable que el problema no se encuentre allí, sino en la explicación que le damos al síntoma. Es más fácil para la medicina considerar que alguien que tiene un síntoma y en quien no encontramos un daño no tiene nada. Pero esta es una respuesta reduccionista y en términos médicos absurda, porque condena a las personas a padecer sin encontrar explicación. Millones de personas en el mundo están hoy siendo condenadas a padecer síntomas, dolor crónico, fatiga crónica, sin encontrar una explicación satisfactoria y siendo expulsados del ámbito de la medicina con etiquetas que los estigmatizan pero no resuelven sus problemas. Nos sentimos cómodos en el contexto técnico. Si alguien tiene un síntoma y le hacemos estudios que no demuestran un daño, se nos acaba el repertorio. Simplificamos la clínica para que encaje en el modelo teórico y en el conocimiento estandarizado del que disponemos. Y quien quede afuera de este marco teórico se llevará su padecimiento por fuera del ámbito de la medicina, porque la medicina ni podrá explicarlo ni podrá acompañarlo en su sufrimiento. Por otro lado, este fenómeno está en franca expansión en el mundo, y entre las muchas consideraciones culturales y noceológicas que se podrían hacer sobre este grave fenómeno contemporáneo, una es la enorme discriminación de género que se produce allí, porque gran parte de las descripciones de los cuadros clínicos con que los médicos nos manejamos proceden de descripciones para el sexo masculino. Esto estigmatiza las diferencias de género y condena a muchas, especialmente mujeres, a quedar fuera de las explicaciones disponibles para el padecimiento que la medicina puede ofrecer a las personas. Este fenómeno, expulsar a personas que sufren del sistema de conocimiento médico, es una aberración epistemológica y un grave problema social. El contexto técnico, el marco teórico en que la medicina se siente cómoda hoy en día, es aquel que transforma el padecimiento de las personas en mecanismos. Es aquel que a partir de la narración del sufrimiento individual construye un pequeño y reducido universo de moléculas y de fisiopatología reducida a puras variables mensurables. Este fenómeno, que es muy apropiado para el laboratorio de investigación científica, es completamente inapropiado para los consultorios de asistencia médica. Repetimos el concepto inicial de esta charla. Cada vez que la medicina se considera a sí misma una ciencia, se convierte en una pseudociencia, porque convierte el padecimiento humano, que es su verdadero objeto de estudio, en un simple mecanismo molecular que lo describe pero no lo explica. Vale la pena detenerse un minuto para analizar un problema muy fuerte en la medicina de nuestros días, que es lo que algunos autores como Eugene Morozov denominan solucionismo tecnológico, otra forma de pseudociencia. ¿En qué consiste? Los autores lo describen como una patología intelectual que reconoce problemas basados en un único criterio, solo si se pueden resolver con una solución tecnológica disponible. Es decir, es una ideología que legitima y sanciona las aspiraciones de abordar cualquier situación social compleja a partir de definiciones del problema que sean claras y definitivas. Y como vimos, esto suele no ser posible. Son un ejemplo de lo que se denomina sometimiento a la solución. La complejidad de los problemas que abordamos es comprimida y reducida
a un mero conjunto de variables que elaboran modelos predictivos. Los dilemas políticos, médicos, morales, personales o existenciales se transforman en cuestiones no controvertidas y fácilmente manejables por medios tecnológicos. El verdadero inconveniente de este modo de pensar la clínica no son las soluciones que ofrece, sino que el verdadero problema es que para poder ofrecer esas soluciones, nos obligan a redefinir el problema para adaptarlo al tipo de soluciones que ofrecen. Un comentario aparte es que para que esto sea posible, antes alguien nos ha tenido que convencer que los exámenes complementarios, las imágenes y la bioquímica como datos son más relevantes que nuestro juicio clínico. Y por lo tanto, en lugar de usar los exámenes complementarios para confirmar o refutar nuestro juicio, los sustituyen. La trágica situación contemporánea pone en peligro de desaparición al juicio clínico porque lo subordina por completo a los recursos tecnológicos capaces de definir un problema. La medicina está repleta de problemas que pueden definirse narrativamente, pero que no encuentran correlato en los estudios complementarios. Simplemente para tomar un ejemplo de esto que venimos conversando, la neurociencia está repleta de casos que ilustran la dificultad epistemológica de derivar procesos de procesadores, es decir, de intentar explicar las propiedades emergentes de un sistema complejo apelando a la descripción de sus componentes. Esto simplemente es imposible. Entender algo no es lo mismo que simplemente describirlo, ni siquiera de saber cómo intervenir para cambiarlo. La descripción de un fenómeno no es comprensiva, se puede describir sin entender. Los componentes de un mecanismo hacen cosas muy distintas que el proceso completo del que forman parte. Esto se llama propiedades emergentes, como la mayoría de las enfermedades o como todos los fenómenos mentales. Intentar comprender la percepción sensorial o la conducta de las personas, atendiendo solo a las neuronas, es como tratar de entender el vuelo de un pájaro estudiando solo sus plumas. Simplemente no se puede hacer. La tendencia a atribuir propiedades psicológicas a la actividad neuronal es un error, porque las propiedades psicológicas solo se pueden atribuir a todo el organismo. Esto se denomina falacia mereológica, tomar la parte por el todo. Analizar el comportamiento en un único nivel puede decir la verdad de lo que ocurre en ese nivel, pero no dirá nada de lo que ocurre en el comportamiento humano complejo. El materialismo reduccionista es tan peligroso como el discursivismo desbiologizado, ambos muy frecuentes en nuestro medio, porque los dos comparten la imposibilidad de abordar los fenómenos mentales, que son fenómenos complejos, una vez que se acepta que requieren de múltiples niveles de descripción. La conducta humana no puede describirse en un único nivel. Sin embargo, pareciera que vivimos una época donde cualquier cosa que se atribuya las descripciones neurobiológicas es creída sin cuestionamiento, incluso sin formular las 4 preguntas básicas de Tinbergen en la perspectiva evolucionista. ¿Cuál es el mecanismo? ¿Cuál es su función? ¿Cuál es la ontogenia y cuál es la evolución
del fenómeno que estamos estudiando. Sin embargo, hoy cualquier cosa que tenga el prefijo neuro adquiere el sagrado halo de legitimación de la ciencia. Esto es pseudociencia. Por múltiples motivos, los médicos nos hemos acostumbrado a considerar que la ignorancia consiste en no tener información, es decir, carecer de datos. Pero la realidad nos enfrenta a otras formas de ignorar. La ignorancia no consiste en no tener información, sino en no saber, que es algo muy diferente. Es posible no saber porque se carece de información, pero también es posible no saber teniendo información pero ignorando qué hacer con ella, cuál es su significado, cuál es su relevancia clínica, cuál es su pertinencia en un contexto determinado. La información es un insumo del conocimiento, no su definición. Las evidencias son el alimento del juicio clínico, pero no lo sustituyen. Son imprescindibles y al mismo tiempo completamente insuficientes. Lo que nos hace médicos es atender a personas, es saber qué clase de información necesitamos para un caso en particular, en un escenario determinado. Todas las conjeturas diagnósticas deben ser situadas y sensibles al contexto. La búsqueda de información viene después para confirmar o refutar esa conjetura. Cuando la medicina se convierte en una obsesiva acumulación de datos, la futilidad sustituye a la relevancia y eso deja solo a los pacientes y es el fin de la clínica. Hay mucha información, datos y evidencias disponibles en la bibliografía. Pero cuando uno sigue la evolución de sus hallazgos científicos, se encuentra que cuando estos necesitan confirmación y replicación, muchos de estos datos se caen, porque como dijimos hace un rato, una de las formas de conocimiento pseudocientífico es aquel conocimiento que solo se produce para satisfacer las necesidades de los investigadores en el nicho ecológico en el que viven y no para resolver los problemas de las personas reales. Otra forma de pseudociencia en medicina se puede encontrar, por ejemplo, en este fantástico libro de Prasad, donde dice cosas como la siguiente: en la era de la medicina basada en la evidencia, la investigación médica no ha otorgado a los puntos finales subjetivos la importancia que merecen. Es decir, los puntos finales que se consideran son aquellos que son útiles a la investigación, más que a las personas. Esto es irónico, porque la mayoría de las personas acuden al médico para sentirse mejor, algo que precisamente no es evaluado en las investigaciones clínicas. Está repleto de tratamientos que mejoran la supervivencia a expensas de volver miserable la existencia de los pacientes en ese proceso. Los pacientes en general tienen los objetivos opuestos a lo de los grandes estudios que analizan mortalidad. Valoran sentirse mejor mucho más que vivir más tiempo, algo que pocos megatrials toman en consideración, pero que es obligación tomar en consideración para los médicos. Estamos asistiendo en los últimos años a una franca domesticación de la clínica.
La clínica y la política sanitaria han sido domesticadas por las evidencias. Y esto genera una falsa idea de que experiencias de laboratorio, aisladas de la naturaleza humana o de la sociedad, es decir, sin contexto, pueden trasladarse con éxito rápidamente al control del padecimiento de las personas. Y esto no es así. Las evidencias son el alimento imprescindible, pero subordinado a la clínica. No deberíamos admitir que las evidencias se devoren a la clínica. Hay que pasar de una medicina basada en la evidencia a exigir evidencias basadas en la medicina, es decir, un conocimiento útil a las personas que atendemos y no a los investigadores que las producen. De lo contrario, los médicos nos convertimos en burócratas perseguidores y normalizadores de variables aritméticas y perdemos de vista el padecimiento humano, que es el auténtico objetivo de nuestra profesión. La medicina se ejerce en los escenarios más heterogéneos. Allí donde haya una necesidad o un padecimiento, allí se ejerce la medicina. La práctica médica no se ejerce en laboratorios de investigación, no se ejerce en escenarios inmaculados y ajenos al contexto en que nuestros pacientes viven. Donde hay una persona que padece, donde hay una persona que sufre las consecuencias del contexto donde su vida se desarrolló, ahí se ejerce la medicina. Y allí no hay variables controladas. Y allí no hay posibilidad de eliminar los confundidores. Allí todos los fenómenos son complejos, todas las causalidades están situadas, todos los padecimientos son contextuales. La medicina entonces no es ni debe ser una ciencia. La medicina usa la ciencia como fuente de su conocimiento, pero su objeto es el padecimiento de las personas y no el conocimiento en sí mismo. Cada vez que la medicina cae en la tentación de considerarse a sí misma una ciencia, se convierte irremediablemente en una pseudociencia. Escuchamos a diario personas que sueñan y personas que temen que Google se convierta en médico. Pero eso es muy probable que no ocurra nunca. Sin embargo, el verdadero peligro es que los médicos nos convirtamos en Google, y eso está ocurriendo. Es decir, que los médicos nos transformemos en burócratas, meros recopiladores de datos y regurgitadores de datos en forma de etiquetas, que podríamos llamar diagnóstico en algunas ocasiones, ajenos al padecimiento de las personas, que perdamos de este modo las capacidades intersubjetivas y narrativas que nos permiten entender empáticamente el sufrimiento del otro. Todo eso que no puede convertirse en variables aritméticas a corregir. La pérdida de esas habilidades, la subordinación de la clínica a las evidencias, convertirá nuestra práctica, nos convertirá a nosotros mismos en Google. Y ese es el verdadero peligro de la pseudociencia aplicada a la medicina. Muchas gracias.